Gracias. Entonces voy a empezar. No voy a hacer un repaso de todo como lo hice ayer, pero voy a volver en la parte cuando presenté las divergencias y en particular la divergencia de Kullback-Leibler. Como lo vimos ayer, la divergencia de Kullback, que se llama también entropía relativa, vincula dos distribuciones donde una sirve como referencia. Dije ayer que se llama entropía relativa porque si miramos este término, lo escribí ayer, tenemos la suma de P por el logaritmo de P menos la integral de P por la suma por el logaritmo de Q. Así, una cosita porque había preguntas cuando escribo la entropía relativa de esta forma con una integral, puse acá un dmu. El dmu es una medida de referencia y supongo que la distribución P tiene una densidad con respecto a esta medida mu. Entonces, si estoy en el caso discreto, mu es una medida discreta y tengo acá una suma. Y en el caso continuo, tengo la medida de Lebesgue y entonces es realmente una integral por dx. Bueno, en principio vieron eso en la clase de Mariela cuando se trata de distribución de probabilidad que admiten una densidad con respecto a una medida. Lo escribo de manera integral, lo hice también para la entropía condicional para tener una escritura única, pero es lo mismo. Si es discreto es una suma con la masa de probabilidad acá y si es continuo es una integral con un dx acá. ¿Okay? Y acá viene, bueno, si divido el logaritmo en dos partes, acá viene menos la entropía y acá un término que se llama entropía cruzada porque sería el promedio de Q con respecto a la densidad P. Por eso se llama entropía relativa. Bueno, ayer dije que no es una distancia porque no es simétrica. Lo que no dije tampoco es que tampoco no satisface a la desigualdad triangular. Es decir, que aún si se simetriza, podemos imaginar hacer una divergencia tipo dkl de pq más dkl de qp, que sería una simetrización, pero esa tampoco no satisface a la desigualdad triangular. Y entonces realmente no es una distancia, por eso se llama divergencia. Es importante. Lo que dije es que la divergencia es siempre positiva, que seamos en el caso discreto, tal como en el caso continuo, y de hecho eso se prueba con la desigualdad de Jensen. No voy a dar la prueba, pero con la desigualdad de Jensen, porque el logaritmo es cóncava, se puede probar que la divergencia es siempre positiva y vale 0 si y solamente si P es igual a Q. Por eso es como una distancia entre densidad de probabilidad, pero con Q que es una referencia. Vimos que la información mutua es también una divergencia, es decir, también una entropía relativa, es la entropía relativa de la distribución conjunta relativamente a el producto de las marginales, es decir, que se compara un par de variables aleatorias que tiene una distribución conjunta al caso de variables independientes. Por eso es también una medida de independencia. Porque la divergencia vale 0 cuando las distribuciones son iguales, es decir, P de X, Y es igual al producto y eso es la independencia. ¿Okay? Y no, que lo dije ayer es que contrariamente a lo que pasa con la entropía, si se hace una transformación biyectiva en P y en Q, es decir, que, por ejemplo, si tengo X que tiene una distribución P, Y una distribución Q,
y miro la divergencia de P con respecto a Q. Ahora, si hago una transformación G sobre X, Y, la misma, es decir, la misma transformación de esta densidad y esta, la misma, entonces no cambia la divergencia. Y eso es muy diferente de lo que pasa con la entropía diferencial. Es decir, que en el caso discreto la entropía es invariante por un cambio biyectivo. En el caso diferencial hay cambia la entropía, pero si se trata de la divergencia, esa no cambia por transformación biyectiva. Es importante. Es decir, que si tenemos dos distribuciones, si hacemos una misma transformación, G, no cambia de una forma la distancia entre cada una. Y esa es decir, que de una forma no depende de los estados X, Y. Es importante. Por eso, en el caso diferencial, no deberíamos trabajar con entropía, sino que con entropías relativas. Okay. Bueno, ayer dije también que, tal como en el caso de entropía, se puede generalizar la divergencia a una clase mucho más importante que se llama la clase de Xizar. En realidad, las entropías de Salicru se basan sobre la extensión debido a Xizar. Se inspiró de una forma de Xizar. Si escribo eso de manera integral, sería h de la integral de phi, lo voy a escribir como densidades, con densidades, p sobre q, por, hago la esperanza sobre q, oui, hay un x acá de x. Es decir, de nuevo, tengo la integral cuando P y Q admiten una densidad con respecto a la medida de Lebesgue, y si no es una suma. Okay. Ahora, muchas divergencias caen en esta clase. Por supuesto, la divergencia de Kullback-Leibler cae en esta clase para la función phi, que es el L logaritmo de L. Porque si tomo S, tendré la integral de P sobre Q, logaritmo de P sobre Q, y hago la esperanza con respecto a Q. Y eso es nada más que la definición de la divergencia de Kullback-Leibler. Pero que en esta clase también la versión simetriza. Si tomo para phi el L-1 por el logaritmo de L, voy a obtener la integral de P sobre Q menos 1, el logaritmo de P sobre Q por Q, y eso me va a dar, el primer término me va a dar P por el logaritmo de P sobre Q, es decir, la divergencia de P con respecto a Q. Y el segundo término me va a dar un menos, pero tengo el logaritmo, tendré el menos Q, logaritmo de P sobre Q, que es el más Q, logaritmo de Q sobre P, que es nada más que la divergencia de Kullback-Leibler de Q con respecto a P. Y entonces tengo la versión simetrizada que se llaman también divergencia de Jeffrey. Okay. En la clase de Walter seguramente que habló de la divergencia de Jensen-Shannon. La divergencia de Jensen-Shannon, de hecho, es la podemos escribir de varias maneras, pero una manera sería de la escribir como un medio, la divergencia entre P y P más Q sobre 2, más un medio, la divergencia entre Q P más Q sobre 2. Perdón, esa es. Esa vino de hecho del hecho de que la divergencia entre P y Q existe solamente si y solamente
P admite una densidad con respecto a Q. Es decir, si me refiero a la clase de Mariela, existe la divergencia solamente si P es absolutamente continua con respecto a Q. O dicho de otra manera, si solamente el soporte de P es, el soporte de Q es incluido en el soporte de P. No, al revés, perdón. Es decir, que cuando la densidad Q se anula, la densidad de P debe anularse. Si no, no existe esta divergencia. Con la divergencia de Jensen-Shannon siempre existe. Además, se puede mostrar que la divergencia es siempre positiva, esa, con estas condiciones. Y en el caso de Jensen-Shannon, bueno, no lo voy a escribir, pero se relaciona también con la entropía de Shannon. Va a ser la entropía va a ser la entropía de P más Q sobre 2 menos un medio la entropía de P menos medio la entropía de Q. Y eso es positivo, se muestra también gracias a, de nuevo, la desigualdad de Jensen. Okay. Bueno, esas son bastante importantes, estas divergencias, pero existen otras que aparecen naturalmente en contextos diversos, como la divergencia de Kolmogorov, que aparece cuando interesamos a un problema de detección o de discriminación entre dos clases. Tengo dos variables, X, Y, distribuidos según dos distribuciones. Tengo probabilidad a priori de tener esta distribución o esa. Y si tengo datos y quiero decir, bueno, los datos tienen la distribución P o la distribución Q, elegir entre las dos, es decir, hacer una discriminación. Cuando calculo el error mínimo que puedo hacer, va a aparecer la divergencia de Kolmogorov. Bueno, y hay varias otras, no voy a decir más, pero que se encuentran también en la literatura y aparecen en problemas bastante usuales. Entonces son naturales. Esas. Ok. Bueno, hasta ahora hablé de entropía, hablé de divergencias, que son medidas de información de una variable aleatoria. De hecho, vieron otras medidas, por lo menos una otra en la clase de Mariela, que es, por ejemplo, la variancia momentos, dan también información sobre una variable. Entonces, no hay una única manera de definir una noción de información o una noción de falta de información. Hay varias medidas. En probabilidades, los momentos son bastante usuales. En el tema de comunicación, de compresión o codificación, aparece naturalmente la entropía, pero hay varias otras, tal como la información de Fisher. ¿Qué es la información de Fisher? Suponemos que tenemos una variable aleatoria X que tiene una distribución P sub θ, donde θ es un parámetro. Entonces, X es distribuido según una densidad de probabilidad parametrizada. Por definición, lo que vamos a llamar información de Fisher, de hecho, es una matriz. θ puede ser escalar, pero puede ser también multivariado. Entonces, θ pertenece a un espacio θ que es un subconjunto de R a la M. M puede ser 1 o mayor que 1. Por ejemplo, en la Gaussiana es una familia parametrizada por la media, que es D-dimensional, y la matriz de covarianza, que es una matriz simétrica definida positiva, es decir, que en el caso gaussiano tenemos D para la media más D más 1 sobre 2 parámetros. Es simétrica. Bueno, entonces tenemos estos números de parámetros que parametrizan N. El θ sería todos estos parámetros.
Y lo que se llama la matriz de información de Fisher es, voy a tomar el logaritmo de p teta, eso se llama la log verosimilitud. Y lo que voy a hacer es tomar el gradiente de ese, es decir, el gradiente sería el vector con las derivadas parciales con respecto a cada componente y. Entonces acá tengo un vector gradiente, la transpuesta, y entonces eso me va a dar una matriz. La función gradiente, esa se llama función score, o es la derivada de la log verosimilitud, y se muestra que la función score tiene una media que es igual a 0. Y entonces la matriz J, perdón, sub teta, es nada más que la covarianza de la función score. A veces se interesan no tanto a la matriz, sino que a un valor escalar, que sería la traza de la función score, de la matriz información de Fisher, y eso es también la integral, la esperanza del módulo cuadrado de la función score. Okay. Bueno. Lo que pasa es que si θ es un parámetro de posición, por ejemplo, tratamos de vector con una distribución dada y no sabemos cuál es la posición. La posición es θ. Eso sería la familia paramétrica. Entonces, derivar con respecto a θ o con respecto a x, más o menos es el mismo, aparte que aparece este signo menos. Pero no importa. Y entonces, si miro la derivada en θ, bueno, tuviera que poner un logaritmo acá. No es importante, tan importante, pero bueno. Entonces, la derivada en θ por la derivada en θ transpuesta es igual a la derivada en x por la derivada en x transpuesta. Y entonces, esta matriz se reduce a una matriz donde aparece la derivada en x del logaritmo de p θ. Y esta matriz, de hecho, se llama matriz no paramétrica de Fisher. Y lo que pasa es no paramétrica porque no depende de la posición. Es decir, que si miro p de x menos θ, y si hago un cambio para tener p de x menos θ menos cualquier m, esta matriz es invariante, no depende de m, tampoco depende de θ. Okay. Por eso se llama no paramétrica. Okay. Una cosa más es que si tengo una variable x aleatoria, si la multiplico por un escalar a, lo que se muestra es que la información de Fisher se cambia como la información de Fisher de x dividido por a cuadrado. En realidad, si a es una matriz, acá tendré el determinante de a cuadrado. ¿Sí? Y entonces, si a tiende al infinito, j de ax tiende a 0. ¿Qué dice eso? Dice que si tengo una distribución dada, si hago esta transformación, lo que va a pasar es que va a aumentar, bueno, no solamente la varianza, pero que con esta distribución. Con esta distribución, por ejemplo, si es muy picado, con observaciones tendré mucha información porque es muy cerca de la media. Acá no es el caso. Y eso dice de una forma que J tiene realmente un sabor de información. La entropía es una medida de falta de información. Fisher es una medida de información. Andan al revés cada una. ¿Okay? Bueno. Ahora, de hecho, la información de Fisher es vinculada a la divergencia y es vinculada a cualquier divergencia bastante, lo voy a decir, bastante suave.
suponemos que tengo un vector X aleatorio parametrizado por un P teta. ¿Sí? Y el X sigue la ley P teta 0, donde teta 0 es dado. ¿Okay? Si quiero estimar teta 0 a partir de la observación X, me interesa lo que va a pasar. Una manera de ver la distancia entre la familia y la distribución verdadera sería de ver la divergencia. Entonces, si elijo un teta en la familia, lo que podría ver es la distancia entre p teta con respecto a la distribución verdadera. Claramente, si des una divergencia, vimos que la divergencia es siempre positiva y se anula si solamente si teta es igual a teta 0. Podría volver a ese. Voy a volver un poco antes. En general, no lo diré, pero en general lo que se toma es que phi de 0 es igual a 0. Y lo que pasa de nuevo a partir de la... y se usa que phi h de phi de 1 es igual a 0. Y de hecho se usa de nuevo la desigualdad de Jensen para probar que D es siempre mayor o igual a 0 y es 0 si solamente si P es igual a Q casi siempre. Vale para Kullback-Leibler, pero vale para toda la clase de divergencia. Ok. Entonces, lo que va a pasar es que si miro la divergencia entre el p teta, cualquier p de la familia con respecto al p teta 0, tendría el teta 0 acá. Y si miro la divergencia, es siempre positiva. Entonces, la divergencia es siempre por arriba del eje teta. ¿Okay? Lo que sabemos es que se cancela cuando teta es igual a teta 0. Entonces, tendré 0 acá. Es siempre positiva. Así que localmente tiene una forma así, siempre arriba de 0. Y es mínimo para teta es igual a teta 0, porque es mínimo cuando las distribuciones son iguales. Entonces, acá tengo un mínimo. Es decir, que la divergencia se anula si teta es igual a teta 0. Y la derivada en teta 0 también se anula, porque es un mínimo. Es un mínimo porque es siempre positivo y se anula en 0. Entonces, no puede ser más bajo que lo que pasa cuando teta es igual a teta 0. Y entonces, lo que pasa es que primero el hessiano, es decir, la curvatura en teta 0 es siempre positiva. Tenemos localmente algo de este tipo. Y más allá de eso, se prueba que si phi y h son suficientemente suaves, es decir, que admiten derivadas y derivadas continuas, derivadas segundas continuas también, se muestra que, bueno, eso es un detalle, pero se muestra que la hessiana de la divergencia tomada en teta es igual a teta 0 es nada más a un factor, bajo un factor, nada más que la información de Fisher. Es decir, que si miro localmente la divergencia en la cercanía de teta 0, la divergencia en la cercanía de teta 0 es algo que es cuadrado, porque si hago un desarrollo de Taylor, se cancela el primer término, se cancela el segundo término, es decir, que localmente tengo un paraboloide en la cercanía de teta 0, y lo que va a dar la curvatura en esta cercanía es nada más que la información de Fisher. Y eso es verdadero para cualquier HFI entropía. Es decir, que la información de Fisher
es un objeto muy fuerte. Aparece no solamente con Shannon o Kullback-Leibler, sino que toda esta familia. Sí. Así que ahora, si miro lo que pasa es que cuando miro localmente en la cercanía de θ0, cuando J es muy importante, tengo una curva localmente muy picada. Si es muy picada, si voy a hacer una estimación, tendré muchos sorteos que van a caer cerca del θ0, del valor de θ0. Es decir que, o lo voy a decir de otra manera, si intento estimar un θ, si el θ se aleja de θ0, la diferencia de, perdón, no es F, es HFI. La diferencia sube muchísimo. Entonces, no hay mucha incerteza. Tenemos muchas informaciones en θ0. Hay una baja incerteza porque desde que nos alejamos sube mucho la distancia, la diferencia. Al revés, cuando J es pequeño, tenemos una curva de este tipo. Y entonces, si nos alejamos de θ0, no cambia mucho la divergencia, HFI. Y entonces tenemos una alta incerteza o tenemos poca información. Y acá tenemos mucha información. Eso es otra manera de ver que la información de Fisher es realmente una información. Y la información de Fisher es muy vinculada a la divergencia de Kullback o cualquier divergencia de la clase de Excisar. Bueno, vamos a ver que esta información de Fisher aparece también. Bueno, lo vamos a ver más tarde. Aparece también en desigualdades y una desigualdad muy importante que es la desigualdad de Cramer-Rao. Pero antes que eso, que todo, voy a presentar desigualdades que relacionan medidas de información, que sea tipo entropía, que sea tipo momentos o que sea tipo información de Fisher. Bueno, y voy a empezar con desigualdades triviales. La primera desigualdad que habla de la entropía de Shannon es desigualdad sería tipo entropía momento de una forma. Bueno, no sé mucho en la primera, pero lo voy a decir un poco más en la segunda. Vimos en clases anteriores que si X vive en un dominio D, que sea discreto o continuo, no importa, con un volumen finito. En el caso discreto sería un número finito de estados, en el caso discreto. Bueno, lo que vimos es que la entropía es siempre menor o igual al logaritmo del volumen y se alcanza en el caso uniforme. Okay. Pero no hay cota inferior en general. Hay una cota inferior en el caso discreto, pero no en el caso continuo. Ahora, si X pertenece a RD, es decir, continuo, si me doy una matriz de covariancia fija, y entonces acá es un momento, vieron que es un momento de orden 2, vieron que es X menos la media por X menos su media transpuesta en la clase de Mariela, eso es R. Entonces, la entropía es siempre menor o igual a un término que depende del determinante, el valor absoluto del determinante de R. Y se alcanza en el caso gaussiano.
Es decir, que tenemos un vínculo entre entropía y momento acá. Entonces, esta desigualdad vincula entropía y momento, que son dos medidas de información, ¿sí? Esa de falta de información y esa de una forma también de falta de información, porque si el determinante es importante, hay una falta de información porque hay mucha dispersión alrededor de la media. Y la cota se alcanza en el caso gaussiano, es decir, que si se da una matriz de covarianza, la gaussiana es la ley la más incierta que se puede encontrar. Y por eso también la gaussiana, bueno, lo digo con las manos, por eso también la gaussiana aparece naturalmente en la naturaleza de una forma. Porque en la naturaleza frecuentemente el sistema tiene vínculos tipo momento de orden 2. Orden 2 más o menos tiene un sabor de potencia o de energía. Entonces, si tengo un sistema con una energía dada y si no tengo otros vínculos más, se siente con las manos que el sistema, si no hay información más, va a ser lo más incierto que se puede, dada la energía. Y el más incierto que podemos obtener es la gaussiana. Y la gaussiana naturalmente aparece también a través del teorema central límite. Entonces, todo eso es vinculado. De una forma, el teorema central límite es también vinculado a la noción de falta de información o de incerteza. ¿Okay? Bueno, de hecho, el principio se extiende sencillamente a cualquier tipo de vínculo y cualquier tipo de entropía. Hay un principio muy conocido en termodinámica que usa, de hecho, la entropía de Boltzmann OH, que es el principio de entropía máxima, que dice que si tienen vínculos, el sistema será en su estado con la incerteza máxima dado los vínculos. Y entonces, el principio dice que si tengo vínculos, la distribución P que describe el sistema va a ser tal que P sería la distribución que maxima la entropía sujeto a los vínculos. Al revés, cualquier tipo de ley que pertenece, no lo dije, pero que pertenece a la familia exponencial, si estoy con la distribución de Shannon. Y si tengo una ley de la familia exponencial, que vieron con la clase de Mariela, entonces la ley de la familia exponencial puede ser vista siempre como un maximizante de la entropía de Shannon sujeto a vínculos adecuados. Por ejemplo, la ley de Cauchy es una ley de entropía de Shannon máxima con vínculo tipo logarítmico. El tema es que si tenemos leyes que no son de la familia exponencial, no la podemos ver como una ley de entropía máxima, porque la entropía máxima de Shannon siempre caen en distribuciones exponenciales. Bueno, eso lo puedo probar. La entropía de Shannon lo voy a escribir en el caso continuo, pero no importa, tiene esta forma, P logaritmo de P. Y si tengo vínculos, se añade cosas de este tipo, lambda i, que son factores de Lagrange, y lo que quiero es que x a la, perdón, vínculos m i tendré mi
de x por p de x de x, eso debe ser igual a un valor dado. No. Es decir, que tengo momentos, le voy a llamar MI. Por ejemplo, la media, M de X sería X. Por ejemplo, una variancia, MI sería un X cuadrado, etc. Y entonces lo que quiero es minimizar eso. Si quiero minimizar eso, lo voy a decir a mano, tendré que cancelar la derivada en P de esta parte, es decir, la derivada en P de lo que hay dentro de la integral. Y eso se cancela cuando la derivada en P me va a dar menos 1 menos el logaritmo de P más una suma en I de lambda I, MI de X. Y entonces el P tendrá una forma exponencial, siempre. ¿Okay? Entonces, si tengo una ley de la familia exponencial, siempre la puedo ver como una maxant de la entropía de Shannon. Ahora, si estoy afuera de las leyes exponenciales, no puedo hacerlo más, pero podría verla como una maxant de una otra entropía. Y entonces, cualquier distribución de probabilidad la podré ver como una de entropía máxima con una entropía de una forma adecuada. Por ejemplo, si tengo un vínculo tipo variancia, y si me intereso a la entropía de Rényi, se ve que la ley de Student es un maxant de la entropía de Rényi. Y la ley de Student, de hecho, no pertenece a la familia exponencial. Ok. Bueno, este principio maxant de una forma me da, bueno, eso lo escribí en el caso de Shannon, pero se extiende sin problema a entropía tipo Salic-Roux. La entropía tipo Salic-Roux siempre tendré la entropía menor o igual a la entropía máxima dado vínculos, y la entropía dado vínculos será nada más que momentos de la ley que maximiza la entropía. Entonces se vincula entropía y momentos a través de este principio. Ok, ahora también la entropía conjunta de variables aleatorias es vinculada a entropía condicionales. Y es vinculado por una igualdad y se muestra que la entropía conjunta es nada más que la suma de entropías de un xi condicionado por el pasado. Bueno, para escribirlo a mano sería intuitivo decir que el índice acá sería el tiempo. Suponemos que I sería un tiempo y que tengo un proceso x1, x2 hasta xn. Eso dice que la entropía conjunta de cada x1 hasta xn sería la suma de la entropía del x al tiempo i, conociendo el pasado, y sumando eso sobre i. Y entonces sería h de xn conociendo todo el pasado más h de xn menos 1 conociendo el pasado, etcétera, más el último sería h de x1. Bueno, esta regla es llamada regla de cadena y se prueba con la definición misma de la entropía condicional. Suffit escribir eso es un x, eso un y, y entonces tendré que la entropía conjunta es la entropía condicional de x conociendo y por la entropía de y. Y voy a hacer lo mismo sobre este término ahora, cortando acá, etc. Bueno, esta regla de cadena puede ser importante, por ejemplo, si tenemos que calcular una entropía conjunta con variables que vienen al tiempo y quiero calcular esta entropía sobre la marcha.
Y si conozco vínculos entre xn y su pasado, por ejemplo, si tengo un proceso de Markov y conozco la probabilidad de transición, se puede calcular recursivamente la entropía conjunta a través de eso. Si tengo lo que pasa al tiempo n-1, hay solamente que añadir la entropía condicional nueva de xn, conociendo todo el pasado. Y entonces puede hacerlo de manera recursiva. Okay. Bueno, se basa lo mismo para la información mutua, no voy a decir más, y se basa lo mismo para la divergencia de Kullback-Leibler. Tengo dos distribuciones conjuntas. De la misma manera, se puede hacerlo de manera recursiva a partir de medidas de xy conociendo el pasado. Se hace para la información mutua y se hace también para la divergencia de Kullback y Leibler. Okay. Una consecuencia es que en el caso continuo, tal como en el caso discreto, cuando se condiciona, reduce la entropía. Es algo que es bastante intuitivo, es decir, que si tengo una X que tiene una cierta incerteza, si ahora tengo una otra variable aleatoria, Y, si hago una observación, esa me puede dar información sobre X, y entonces tendré menos incerteza si tengo una observación Y que si no tengo ninguna observación. Por supuesto, si Y es independiente de X, no me lleva a nada y entonces tendré la igualdad. Pero si hay vínculo, baja siempre la entropía o baja siempre la incerteza. Y eso es vinculado a lo que dije ayer sobre el hecho de que si hay correlaciones entre variables aleatorias, siempre baja la entropía. Otra cosa importante es que la incerteza global siempre es menor que la suma de las incertezas individuales. Y eso de nuevo viene del hecho de que eso lo puedo escribir como la suma en I de H, X de I, conociendo el pasado. Y este término es siempre menor o igual a H de XI. Y entonces la incerteza global siempre es menor que la suma de las individuales. Y eso también se entiende a mano porque si tengo un sistema con n variable, si hay vínculos, comparten información. Y entonces si comparten información, tendré menos incerteza globalmente que las incertezas individuales. Y tengo la igualdad si no comparten información, es decir, si los xy son independientes. Y en este caso se suma la entropía. Pasando, eso era un requisito en la axiomática de Shannon, que cuando tenemos variables independientes, la incerteza se suma. Okay. Bueno, eso lo voy a olvidar, esta parte no importa, pero una cuestión, consecuencia bastante linda es que a partir de algo que es una desigualdad informacional, se recupera una desigualdad que es una desigualdad de la teoría de matrices. Son dos campos que son diferentes, pero que se puede vincular a través de esta desigualdad. De hecho, la desigualdad de Hadamard se probó de manera puramente matemática con la teoría de matrices y se la puede recuperar a partir de esta desigualdad. Por ejemplo, si tomo xi, x1 hasta xn, distribuido según una gaussiana con matriz de covariancia R, lo que pasa es que
h va a ser un medio, vimos el logaritmo de 2pi e a la d por el valor absoluto del determinante de R. Ahora, si tengo un vector gaussiano, lo vieron en la clase de Mariela, cada componente es también gaussiana, de promedio 0, y de variancia RII. Y entonces h de xi es nada más que un medio del logaritmo de 2pi e RII. Ahora, si me gustaría tener un otro color, si pongo este término acá, me va a dar algo que sería un medio el logaritmo de 2pi e a la d por r, que es inferior o igual a, si pongo el otro término S en este lado, a la suma i de un medio logaritmo de 2pi e RII. Y ahora, por la propiedad del logaritmo, se cancela S y S, porque tendré el logaritmo de 2pi e d sobre 2, acá y acá. Y si multiplico por 2 cada término y toma la exponencial, el término en naranja me va a dar S. Y el término acá, la suma del logaritmo de RI, es el logaritmo del producto, me va a dar ese término. Entonces, esta desigualdad puramente matemática se la puede probar a partir de una desigualdad informacional. Eso es una, pero hay otras que se obtienen también a partir de desigualdades de este tipo. Ok. Bueno, ahora voy a hablar de desigualdad y cadena de Markov. Empiezo con la definición de una cadena de Markov. Suponemos que tenemos una secuencia X, Y, Z. Podría ser X1, X2, X3, como si corre el tiempo. Eso se llama una cadena de Markov si la densidad de X y Z condicionado a Y es el producto. Es decir, que si conozco Y, X y Z son independientes. Lo podemos ver también como un hilo. Tengo X, Y, Z. Si conozco Y, sería como sacar eso. Y entonces, si no tengo eso, tendré X, un hueco y Z. Y entonces no hay vínculo más entre X y Z. Si saco eso, corto este hilo, no hay vínculos más entre X y Y, entonces son independientes, pero es condicionalmente Y, por supuesto. Es decir que si miro la probabilidad, es completamente equivalente a decir que si miro la probabilidad de Z conociendo X y Y, es nada más que conocer la densidad de X sabiendo Y solamente. Si lo veo como un hilo o como una secuencia, cuando miro la probabilidad a un tiempo dado, conociendo el pasado, no necesito conocer todo el pasado, sino que solamente el pasado lo más inmediato. Es decir, que si me intereso a Z, conociendo todo eso, X no me sirve. Solamente conociendo Y, puedo describir todo el proceso. Lo que se muestra es que anda al revés, es decir, que si tengo un proceso de Markov X, Y, Z, anda al revés, Z, Y, X es también una cadena de Markov.
Okay. Bueno, el proceso de Markov sería una secuencia x1, x2, xn, etc., donde n sería el tiempo, corre el tiempo con el índice, y se caracteriza el proceso de Markov solamente conociendo p de xi condicionalmente al pasado inmediato, y eso se llama probabilidad de transición. Entonces, si se conoce x1 y las probabilidades de transición, se caracteriza completamente el proceso. Bueno, ¿qué vínculo hay entre el proceso de Markov y la teoría de la información? La primera cosa es lo que se llama el teorema de procesado de datos, o en inglés Data Processing Theorem. Este teorema dice que si tengo una cadena de Markov X, Y, Z, la información mutua entre X, Y, es decir, que dos que se siguen, es siempre mayor o igual a información mutua entre X y Z. Es decir, que si miro lo que pasa entre X y Z, acá, tengo siempre menos información que si miro entre dos que se siguen. ¿Okay? Entonces, tengo una cadena de Markov, hay más información cuando miro dos que se siguen que con un, voy a decir, entre comillas, con un hueco. ¿Por qué se llama procesamiento de datos eso? Se llama así porque si tengo X, Y, que son dos cosas, y si hago una transformación de Y con una función f, eso de hecho se muestra que es un proceso de Markov. Si conozco Y, y entonces estas dos son independientes, porque conozco f de Y, y entonces X no me va a dar más información sobre este Z. Y entonces son independientes. Y entonces lo que pasa es que la información mutua entre X y Y siempre es mayor o igual a la información entre X y una función de Y. Se llama teorema de procesamiento de datos porque si hago un procesamiento F, siempre voy a perder información. Y eso es bastante intuitivo. Si tengo dos variables, haciendo un procesamiento no puedo crear información, no se crea información, entonces pierdo siempre información. Bueno, aparece también una versión informacional de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica dice que si tengo un sistema aislado, es decir, que si no se pone energía en el sistema, tenemos el sistema y lo dejamos evolucionar, siempre la entropía H crece. Pasando eso es conocido en la literatura de termodinámica y es debido a Boltzmann. Lo demostró en un paper de 1872 y hay otro paper de Gibbs, no me acuerdo la fecha, pero es un poco más tarde. Quizás 1902 o algo así. Bueno. Y es conocido como teorema H, y de ahí viene la letra H. Pasando para hacer un poco de historia, en física van a ver muy frecuentemente la letra E para la entropía, que de hecho hay nada que ver con Shannon. Podríamos pensar S para Shannon, pero no viene de Shannon. Y la letra H, de hecho, no hay nada que ver con Boltzmann y Gibbs, ni es una B ni es una G, pero viene del teorema H. La introdujo Boltzmann sin hablar de entropía, pero con una formulita que es muy parecida a la entropía. Bueno, y entonces, ¿qué dice esta ley? Dice que si
tenemos un sistema aislado, no se pone en el sistema organización, sino que siempre se va desorganizando. Por ejemplo, si tienen una casa y si no hacen obras en la casa, dentro de 50 años, por ejemplo, se va a caer la casa o se degrada la casa. Entonces hay cada vez más y más incerteza o menos y menos organización. Bueno, eso se puede formalizarlo con la entropía tipo Shannon en un proceso de Markov. Si tenemos un proceso de Markov XN y, digamos, dos condicionales iniciales, un X0 inicial y un X tilde 0, y el XN entonces va a seguir una distribución dada, PN, si tengo una condición inicial X0 dada. Y si tengo una condición inicial X0, una otra, voy a llamar QN la distribución de XN en este caso. Bueno, ¿qué pasa? Lo que pasa es que si miro cómo evoluciona la divergencia entre Pn y Qn, siempre decrece. Es decir, que de una forma Pn y Qn se acercan. Es decir, que si salgo de dos condicionales iniciales diferentes, la secuencia XN va a ser, lo voy a escribir entre comillas, cada vez más cerca de XN. Una tiende a otra, o más o menos la diferencia tiende a cero. Bueno, entre comillas, porque tender para variable aleatoria hay varias maneras de tender de una a otra, pero no importa. Entonces, las distribuciones se acercan cuando corre el tiempo. Bueno, no se ve todavía el equivalente de la ley, la segunda ley. Acá se ve un poco más. Si P es una distribución estacionaria, es decir, que cuando corre el tiempo, suponemos que X0 tiene la distribución P estrecha. Estacionaria significa que para cualquier n, xn va a tener también la distribución P estrecha. No cambia cuando corre el tiempo. Bueno. Entonces, si P es una distribución estacionaria que no cambia, la divergencia entre Pn y P estrecha también decrece. Es decir, que de una forma Pn tiene la tendencia a tender a P estrecha. Es una tendencia porque esta divergencia podría ser estacionaria. Hay este caso de igualdad que existe. Es decir, es una tendencia. O por lo menos la distancia no crece. A lo menos no cambia, pero no crece. Y ahora viene la segunda ley de la termodinámica, es que si P estrecha es una maximizante de la entropía de Shannon, entonces siempre crece la entropía. Y eso es exactamente la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Bueno, para dar una pequeña prueba de todo eso, de esa no la voy a dar, solamente se escribe que se escribe la divergencia acá. Se escribe Pn más 1 a partir de Pn más 1 Pn. Pn más 1 condicionalmente a Pn por Pn. Y esa va a ser nada más que la probabilidad de transición. Y lo que pasa es que la probabilidad de transición
depende solamente del sistema y no depende de PN, de la ley. Y entonces, PN más 1 conociendo PN es igual también a QN más 1 conociendo N, porque es la transición. Y la demostración se basa esencialmente sobre eso, y sobre el hecho que D es positivo. Entonces se escribe la ley conjunta de esta forma, del futuro conociendo el pasado, y se escribe también a partir de N conociendo N más 1. Bueno, la segunda no son iguales, pero tenemos la suma de dos términos por un lado, igual por el otro lado, y lo que pasa es que sobre los cuatro términos uno se cancela gracias a eso. Bueno, lo digo a mano, pero se muestra a partir de eso. Ahora se pasa de S a S tomando Qn es igual a P estrecha. Y entonces Qn más 1 es Qn, me va a dar eso. Y al final, si tengo un maxent, lo que pasa es que la divergencia Pn más 1 conociendo P estrecha es nada más, si lo miro de forma integral, tendré, lo vimos hace poco, P de x, h de x menos h de x n, menos un término que sería la integral, sería P n más 1 por el logaritmo de P estrecha. Y como es una maxent, lo que vimos es que esa tiene una forma de ley integral. Y si P estrecha debe ser una maxent dado vínculos de momentos MI y XN tiene los mismos momentos MI. Y entonces lo que voy a calcular acá será más o menos una combinación de momentos y entonces eso no depende de N. Y entonces tendré un constante por este lado y entonces como la divergencia decrece menos la entropía, más 1, menos la entropía decrece, es decir, que la entropía crece. Bueno, el caso usual, lo más conocido es que si X vive en un dominio de volumen finito, la maxent sin vínculo es la ley uniforme, y si tengo la ley uniforme, acá tengo un constante, y la constante la puedo salir de la integral, y la integral de Pn vale 1, y entonces tengo una constante acá. Entonces, si tengo un proceso de Markov, y si la ley estacionaria, si existe, puede no existir, pero si la ley estacionaria existe y si comparte los mismos momentos que la ley de Xn, entonces la entropía siempre crece. Bueno, no voy a decir más de esta desigualdad, pero de hecho hay versiones con un tiempo continuo, que es exactamente el teorema H. De hecho, la versión es una versión continua al principio. Y hay también versiones con información de Fisher, y acá sería, bueno, lo que se llama una divergencia de Fisher, pero más o menos va a aparecer la información de Fisher y la matriz de Fisher, donde la desigualdad tipo Fisher es una desigualdad entre matrices. No voy a decir más, pero hay varias versiones de todo eso. Ok. Una otra, sí, voy a hacer un pequeño ejercicio. No dejé espacio para hacerlo. Bueno, no importa. No importa. Bueno, voy a hacer un pequeño ejercicio para ilustrar esta segunda ley de la termodinámica. Suponemos que tenemos un proceso de Markov que va a ser caracterizado por una matriz de transición. De esta forma. La matriz de transición, de hecho, dice que el vector de probabilidad Pn, que es un vector de probabilidad, más 1, será P por P
n. Y entonces acá tengo las probabilidades condicionales. El alfa sería la probabilidad de tener, si x toma valores en 0, 1, por ejemplo, eso sería la probabilidad de tener 0, que x más 1 vale 0, sabiendo que xn vale 0. Entonces, tengo las probabilidades de transición acá, que es equivalente al sistema que dibujé ayer. El 0 se transmite con 0 con la probabilidad alfa. Ese me va a dar 0, conociendo, acá tendré el 1 menos beta, acá tendré el beta, y acá el 1 menos alfa. Bueno, ese es el canal que dibujé ayer. Con acá alfa y acá beta. ¿Okay? Voy a suponer que esta matriz no depende de n, es decir, que el proceso es dicho homogéneo, no depende de la transición del tiempo. ¿Okay? Bueno, lo que pasa es que si busco los vectores estacionarios, es decir, que lo que quiero es P estrella es igual a P por P estrella, se muestra que P tiene la forma 1 sobre 2 menos alfa menos beta. Bueno, si alfa beta es diferente de 1, 1, tendré 1 menos beta acá, 1 menos alfa. Voilà. Y si alfa es igual a beta es igual a 1, cualquier P es estacionario. Si alfa es 1 es igual a 1 y beta es igual a 1, P es la identidad y entonces Pn más 1 es igual a Pn. Y entonces, si alfa beta no es igual a 1, 1, tengo un único vector de probabilidad que es estacionario, y si tengo la identidad, todos son estacionarios. ¿Okay? Bueno, justamente en el caso 1, 1, tendré el canal sin error, un canal de este tipo. Y lo que pasa en este caso es que cualquier P es estacionaria. ¿Sí? Entonces, si tomo P, N y Qn, no cambian cuando corre el tiempo. Entonces, dkl de Pn, Qn es constante. Entonces, no tienden, Pn no va a tener a Qn, pero no aumenta la distancia. Acá queda constante. ¿Okay? Y si Pn no cambia, cuando corre el tiempo, la entropía no cambia cuando corre el tiempo. Sí, cuando miro eso como un canal, sería como si tengo una entrada xn, xn más 1, y tengo canales de este tipo que se siguen. ¿Okay? Bueno. Y entonces, eso queda constante, pero eso queda constante también, porque el p no cambia con n, el p es constante. ¿Okay? Bueno. Ahora, perdón, disculpa. Ahora, si tengo el canal inversor, el canal inversor sería tener alfa es igual a 0, beta es igual a 0, entonces P sería 0, 1, 1, 0, y entonces tengo el canal que inversa los bits. El 0 se cambia en 1 y el 1 se cambia en 0. Bueno, lo que pasa es que P, si Pn es de la forma alfa, perdón, AN 1 menos AN,
Entonces, Pn más 1 sería 1 menos AN. Se intercambian las probabilidades. ¿Okay? Es decir, que Pn es el vector 1, 1 menos Pn más 1 menos Pn. ¿Ok? Bueno, y pasa lo mismo para Q. Bueno, lo que pasa es que cuando hay un flip en el canal, es obvio que, bueno, se intercambian las probabilidades, pero H es invariante con respecto a una permutación de las probabilidades. Y entonces eso va a ser constante. No va a cambiar la entropía. De nuevo, no decrece, pero no crece tampoco. No cambia. La otra cosa es que si hago un flip sobre las probabilidades de P y lo mismo para Q, voy a comparar dos vectores de probabilidades que son los mismos, porque si hago un flip, los mismos flip para P y para Q, de hecho eso no cambia, va a ser constante. Bueno, lo que pasa también es que en el caso alfa es igual a beta es igual a 0, la sola distribución estacionaria es la distribución uniforme. Acá. Y lo que voy a hacer es comparar una distribución con un flip con respecto a la distribución uniforme, y lo que se muestra es que queda también constante S. Entonces, en estos dos canales se verifica al sentido, como decir, wide, en inglés, se satisface la segunda ley de la termodinámica, pero en el sentido débil, digamos. Es decir, que no decrece la entropía, pero tampoco crece, queda constante. ¿Okay? Ahora, si no estamos en los casos degenerados, casos extremos, es decir, que alfa no es 0 ni 1 y beta tampoco. De hecho, es sencillo probar que Pn tiende a P estrecha. ¿Y por qué? Porque si miro los autovalores de P, lambda es igual a 1 es un autovalor de P. ¿Ok? Porque si miro la suma de las líneas me va a dar 1, 1. Entonces eso me dice que lambda es igual a 1 es un autovalor. Y calculamos, voy a escribir, calculamos un P estrecha. Que es el autovector que corresponde al autovalor 1. Y ahora la suma de los autovalores, la otra, la voy a escribir eso, más 1, la suma de los autovalores es la traza de P, es alfa más beta, es decir que la otra es alfa más beta menos 1. Y porque no estoy en estos casos extremos, es sencillo ver que lambda bar es siempre menor que 1. Y entonces lo que pasa es que Pn lo puedo ver como P a la n por P0. Y Pn, eso tiende a algo, si miro la parte diagonal, hago una diagonalización, el lambda va a tender a 1, 0, 0, 0. Porque este autovalor, perdón, acá tengo el lambda bar y el delta n, delta, la matriz diagonal es 1, 0, 0, lambda bar y el delta a la n tiende a 1, 0, 0, 0.
Entonces, si se hace la diagonalización, cuando pongo en la matriz de diagonalización, el Pn es de la forma Q delta n Q menos 1, donde eso es la matriz con los vectores, los autovectores. Y por la delta de n que tiende a eso, entonces se va a quedar solamente la influencia del vector que corresponde al autovalor 1. Y entonces se muestra así sin dificultad que Pn tiende a P estrecha. Okay. Bueno. El tema es que ahora si miro en este caso particular, hice el cálculo, lo que se muestra es que, bueno, primero h de x0, no lo pregunte, pero si se calcula, vale 0.88 bits. Cuando se calcula el h de x1, vale 0.99. Entonces, cuando paso de 0 a 1, crece la entropía. El tema es que el h de x2 vale 0.96, decrece. Y el h infinito, si se calcula, vale 0.95. Entonces decrece de nuevo. El tema es que no se satisface la segunda ley de la termodinámica porque en este caso P estrecha no es un max-ant. La max-ant no hay vínculos, sería un medio. Y no es el caso. Okay. Entonces, la segunda ley de la termodinámica en términos de H vale siempre si la distribución estacionaria es la distribución de entropía máxima. Bueno, es una pequeña matiz bueno, una pequeña diferencia entre la segunda ley en términos de termodinámica y en el caso de proceso de Markov. Bueno, el tema es que tal proceso de Markov, de hecho, no modeliza un sistema aislado en este caso. Eso es la cosa. Me quedan nada, o casi nada. Bueno, quisiera dar... Bueno, eso lo voy a decir rápidamente. Lo voy a decir sin pruebas y muy rápidamente. Una desigualdad que no es trivial es que hablamos de variables aleatorias x, y, de entropía conjunta, entropía condicionales, etcétera, información mutua. Una pregunta podría ser si tenemos x, y independientes, ¿qué relación hay entre la entropía de la suma y la entropía de cada una? De hecho, en general no hay respuesta, no hay vínculos en el caso general. Hay una respuesta solamente en el caso continuo, cuando x y son continuas independientes. Si no, no hay respuesta. Y la respuesta no es trivial. De hecho, no hay vínculo directo entre h, sino que solamente entre la potencia antrópica. Y se muestra que la potencia antrópica de la suma es siempre mayor o igual a la suma de las potencias. Y eso no es trivial y la demostración no es trivial. La demostración es debido esencialmente a Blackman y hay también versiones debido a Baron. Baron es en los años 84 y Blackman debe ser, si no me equivoco, 67 o algo así. Sí, puede ser, o 61. Bueno, en los años 60. Igualdad solamente si x y son gaussianas con matrices de covarianzas proporcionales. Bueno, eso no es trivial y vale solamente en el caso continuo. Ok. Bueno, no voy a hablar de formas alternativas. Una consecuencia de esa es que, como antes, se recuperan desigualdades matriciales. Por ejemplo, si tomo x, y con covariancia R1, R2,
la X gaussiana R1, Y gaussiana R2. Cuando son independientes, esa va a ser gaussiana R1 más R2. Y entonces, si calculo la potencia antrópica, aparece este término para el lado izquierdo y tendré estos dos términos para cada lado. Y entonces, esta desigualdad que es matricial, la podemos ver como consecuencia de la desigualdad de la potencia antrópica. Pero lo importante es, de nuevo, que no hay formulación general, en el caso general, y además no son los H que son vinculados, sino que la potencia antrópica. Y la última cosa que quisiera comentar es la desigualdad de Kramer-Rao. Bueno, no voy a dar la prueba, no es muy importante, pero la desigualdad de Kramer-Rao vincula ahora, es importante, una covarianza y la información de Fisher. Voy a volver al problema de estimación. Tengo X, una variable aleatoria, que tiene una distribución P teta 0, y lo que quiero es estimar teta 0. Y quiero estimar teta 0 a partir de datos. Es decir, que tengo observaciones X, o tengo una observación X, y solamente a partir de X quiero hacer un estimador de teta 0. Entonces, lo que voy a hacer es que tengo X, voy a hacer una función de X, teta 0 es una función de X. Y eso lo voy a llamar estimador. Por ejemplo, podría decir, voy a hacer un X cuadrado. O si es un vector, voy a hacer la suma de X, Y. O si quiero estimar una media, podría decir, voy a hacer 1 sobre n números de variables que tengo, suma de X, Y. Eso sería un estimador del parámetro teta 0. Si es una media, la media empírica podría ser un estimador. Bueno. Entonces, tengo una función de X. Voy a suponer que no hay bias, es decir, que en promedio, si hago el promedio de la función de X, me va a dar el teta 0 verdadero. Y voy a llamar la covariancia del estimador R0. La covariancia sería el teta 0 menos su media por la transpuesta, la covariancia. Es decir, que en el caso escalar sería más o menos una variancia. El término que está acá. Bueno, lo que dice la desigualdad de Kramer-Rao es que si busco todas las funciones posibles, voy a tomar cualquier función, la matriz de covariancia R teta 0 es siempre mayor o igual a la matriz inversa de la información de Fisher. Eso dice que la matriz, la diferencia de esta matriz es simétrica, definida, positiva. Bueno, se entiende mejor si estoy en el caso escalar. En el caso escalar, la covariancia es la variancia del estimador, y la variancia del estimador es siempre mayor o igual a 1 sobre la información de Fisher. Es decir, que si busco una función de X, cualquier función, y si me intereso a la variancia, es decir, la dispersión alrededor de la media, cómo se dispersa las estimaciones alrededor de la media, no podré tener una dispersión tan pequeña que quiero. Hay una cota inferior, se acota por debajo, y entonces 1 sobre la información de Fisher me da la resolución límite que puedo esperar de un estimador. No puedo hacer una estimación más fina o más precisa que estimador con variancia 1 sobre la información de Fisher. No puedo alcanzar 0. No tendré un estimador tal que la distribución de las estimaciones sea algo así. Eso me da la resolución límite que puedo esperar. Bueno, y se ve que eso es una dispersión, J es una
información, un sobre J tiene el sabor de dispersión. Y así se vincula ahora momento y Fisher. Ok. Y creo que no voy a decir nada más, no voy a hablar de eso. Ok. Y no voy tampoco a hablar de eso. Bueno, les dejo acá con unas referencias, quizás las más importantes son esas. El libro de Cover y Thomas de teoría de la información, y sobre Fisher hay un libro también bastante reciente que trata de la información de Fisher. Okay. Bueno, estas dos son las más importantes en términos de teoría de la información, y seguramente la más importante para mí es esa. Bueno, paro acá.